Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos, son las 8:30 de este primer día y primer domingo del mes de junio y este es el momento en la cadena COPE para el repaso a las noticias más destacadas de la actualidad religiosa en estas últimas jornadas en España y en el mundo. Es un programa, el 1363, que hoy hacemos con Rocío Fernández en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Les adelantamos, como siempre, lo más destacado de este programa en estos titulares. El Papa Francisco recibirá el próximo domingo 8 de junio en el Vaticano a los presidentes de Israel y Palestina para rezar por la paz. Es uno de los frutos de su visita apostólica del pasado fin de semana pasado a Tierra Santa. En el viaje de regreso a Roma, el Papa criticó el inhumano sistema económico que lleva al descarte y citó concretamente el alto paro juvenil en España. También anunció un nuevo viaje a Ceilán y Filipinas el próximo mes de enero. La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema «La comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro». Ayer tuvo lugar en Gran Canaria la bajada de la patrona, la Virgen del Pino, desde el Santuario de Teror hasta la Catedral de Las Palmas. En Sevilla, una misa estacional conmemoró los 50 años de la coronación canónica de la Esperanza Macarena. Más de 25.000 personas participan esta tarde en Valencia en un encuentro del Camino Neocatecumenal. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En este domingo, festividad de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En su primer mensaje para esta jornada, que tiene como lema la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro, el Papa Francisco recuerda que en un mundo en el que la globalización nos hace interdependientes, los medios de comunicación nos pueden ayudar a sentirnos más cerca unos de otros, a percibir un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. El Papa recuerda que no basta con pasar por las calles digitales, estar conectados, sino que es necesaria la proximidad, el encuentro con el otro, el testimonio del cristiano que gracias a la red puede alcanzar las periferias donde están los más necesitados. Una cultura del encuentro que recuerda en COPE el obispo de Guadix, Ginés García Beltrán, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación. Yo creo que estamos en una época de esencias. Y estos nuevos medios de comunicación, las redes sociales, nos hacen ir a la esencia. Hay una frase muy bonita del Papa en el mensaje, dice que todo esto de los medios, de las redes, no es cuestión de cables, sino de personas. Y creo que es verdad. Los cables son el medio, pero lo que llega es el encuentro con la otra persona. Me parece que mi experiencia y también lo que yo podría decir es que tenemos que ir a lo esencial. Hoy vivimos en época de esencias. Ante el riesgo de individualismo, del olvido del mundo real y de la caridad a que pueden conducir los medios, en su mensaje para esta jornada, los obispos de la Comisión de Medios de Comunicación recuerdan la necesidad de apostar siempre por el hombre. Los medios siempre tienen que estar al servicio del hombre y nunca en contra del hombre. A mí me preocupa efectivamente que se muestre ciertos radicalismos que no crean precisamente unidad, sino que crean barreras a través de estos medios, sobre todo de las redes sociales. Yo creo que la sociedad tiene que poner también sus medios para que esto no ocurra. También recuerda el obispo de Guadix el papel de los católicos en los medios, que tiene que huir de cualquier complejo. Los católicos también en estos medios, en estas redes, pues están haciendo una labor o pueden hacer una labor de evangelización fenomenal, preciosa. Desde la pura realidad humana, desde la propia convicción cristiana, me parece que hacen y pueden hacer una labor realmente hermosa. Pero para eso hay algo importante. Hemos de perder los complejos. Yo tengo la sensación que en concreto en España, muchos de nuestros católicos, que son fervientes católicos, viven mucho de complejos, ¿no? Viven un poco encerrados y te encuentras gente en el mundo laboral que cuando te das cuenta que son cristianos practicantes, bueno, pues si esta persona es un cristiano practicante, ¿dónde está la presencia en la vida pública, en el trabajo, etcétera? Dejamos los medios de comunicación para acercarnos ahora en Iglesia Noticia a dos grandes celebraciones marianas de este fin de semana. Ayer, por primera vez en este siglo, tuvo lugar la bajada desde Teror a Las Palmas de la patrona de Gran Canaria, la Virgen del Pino. 200.000 personas acompañaron a la imagen que permanecerá en la catedral hasta el próximo día 14. COPE Las Palmas, Santiago Morollón. 200.000 personas acompañaron a la Virgen del Pino desde la Basílica de Teror hasta Las Palmas de Gran Canaria. Este año el descenso se ha hecho conmemorando su centenario como patrona, pero también reconociendo
reconociendo el valor de la aportación que ha hecho Cáritas a la sociedad y la generosidad de los canarios, que han triplicado su aportación en los años de crisis. Francisco Cases es el obispo de la diócesis. Desde el año 2007, es decir, el año previo al inicio de la crisis, al ejercicio del 2013, los recursos que ha recibido Cáritas de la gente se han triplicado. Después de 2 semanas repletas de actividades, la Virgen retornará a su camarín en Teror. En la mañana de ayer, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ofició en la Plaza de España de la capital hispalense la misa estacional conmemorativa del 50 aniversario de la coronación canónica de la Esperanza Macarena. Allí estuvo nuestro compañero de COPE Sevilla, Manolo Bernal. La Plaza de España de Sevilla fue el escenario idóneo para el acontecimiento religioso vivido ayer de forma espléndida por el pueblo de Sevilla para conmemorar el 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza de la Macarena. La imagen, con una veneración que traspasa los límites fronterizos de nuestro país, fue trasladada el pasado sábado día 24 desde su basílica hasta la catedral, donde miles de personas aguantaron colas de más de 3 horas para pasar por delante de la imagen y besar su mano. Posteriormente se llevó a cabo un triduo en la catedral, cultos que finalizaron con la misa estacional multitudinaria en el Parque de María Luisa, presidida por el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, que tuvo lugar concretamente ayer sábado, día en el que se celebraba, en este caso el mismo día en el que se llevó a cabo la coronación, un 31 de mayo. Posteriormente la Virgen ha sido devuelta a su templo entre el fervor de todos los sevillanos y cuantos se han acercado a Sevilla para estar cerca de la Macarena en un acto tan importante para la hermandad sevillana. En un desayuno informativo, el arzobispo de Valencia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Carlos Osoro, ha denunciado que la educación es la gran emergencia de la sociedad española de hoy. COPE Valencia, Luis Agudo. En medio de una gran expectación ante más de 200 políticos, también banqueros, empresarios, profesores y periodistas, el arzobispo de Valencia participaba el pasado miércoles en el desayuno informativo organizado por el Fórum Europa, en un céntrico hotel valenciano, y no tuvo pelos en la lengua don Carlos a la hora de referirse a la situación actual de la educación en España, responsabilizando directamente a los grupos políticos de turno. La gran emergencia que hoy vive el hombre es la educación. Lo señalaba el Papa Benedicto XVI, una gran emergencia, a la cual, permitidme, en España no se le ha dado solución nunca, porque ha estado al pairo del grupo que manda. Por otra parte, Monseñor Carlos Osoro aseguró que la pretensión de las culturas dominantes de dejar a la sociedad sin Dios solo traerá esclavitudes aún más grandes que las que se producían en las épocas en las que la esclavitud estaba regulada legalmente. Y a preguntas luego en el coloquio posterior, Monseñor Carlos Osoro no quiso especular sobre su futuro y se limitó a señalar que se siente muy a gusto en Valencia y que de hecho ya ha pedido obispos auxiliares para esta diócesis, la segunda más grande de España, que lleva un año sin ninguno. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Campeones de la Champions, campeones de la Europa League. Somos campeones de Europa. Somos campeones del mundo. Y queremos más. Queremos repetir. Queremos repetirlo contigo. COPE es mundial. ¡Hola, hola! Sigue al minuto la información y el espectáculo de Brasil con el mayor despliegue de la radio española. COPE. Estar informado. Comienza de nuevo la gira de congresos Lo que de verdad importa. Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web. Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa. Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en la información internacional. El Papa Francisco recibirá el próximo domingo 8 de junio en el Vaticano para un encuentro de oración por la paz al presidente de Israel, Simón Peres, y al palestino Mahmoud Abbas. Es uno de los frutos del viaje del Papa a Tierra Santa, que finaliza el lunes con una jornada en la que el Papa mantuvo encuentros con los máximos dirigentes musulmanes y judíos, con ese ya histórico abrazo ante el Muro de las Lamentaciones. Corresponsal en la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero, buenos días. Buenos días, sí, será el domingo que viene, Pentecostés, y en Santa Marta, es decir, no será una oración pública ni en la Basílica de San Pedro, sí que habrá más gente con ellos, no estarán solamente el Papa Mahmoud Abbas y Simón Peres, están todavía definiendo el formato y las personas que participarán, pero parece que vendrán palestinos e israelíes, familias que se han dividido por este problema. El Papa tiene mucho interés en este encuentro, que de hecho se iba a celebrar durante el viaje en Tierra Santa, pero por problemas logísticos, según dijo él, y porque las negociaciones se habían interrumpido, pues ha tenido que posponerse. Pero bueno, así es el propio domingo en el que viene el Espíritu Santo. Y así lo pedía esta misma semana el Papa: no nos dejéis solos. Pero por favor, os pido a vosotros que no nos dejéis solos. Vosotros rezad mucho para que el Señor nos dé la paz en esa tierra bendita. Cuento con vuestras oraciones. Será el domingo 8, por la mañana, misa a las 10 en la Plaza de San Pedro, después el Ángelus y ya después de comer el histórico encuentro. El Papa mostró también especialmente su satisfacción por este intenso viaje en su catequesis del miércoles. Sí, de hecho la dedicó íntegra a dar las gracias, a recordar como un don esta experiencia y incluso pidió un Ave María, que rezamos en la plaza, por este encuentro del domingo que viene. Pero se centró no solo en esta reconciliación de judíos y palestinos, sino en la unidad de las iglesias, en lo que pasó con el patriarca ortodoxo, en pedir perdón por la parte que le toca a la Iglesia Católica de esta desunión. Una volta in più, come hanno fatto i papi precedenti, io chiedo perdono. Una vez más, como han hecho los papas precedentes, yo pido perdón por lo que nosotros hemos hecho para favorecer esta división y pido al Espíritu Santo que ayude a resanar las heridas que nosotros hemos hecho a los otros hermanos. Todos somos hermanos en Cristo y con el patriarca Bartolomé somos amigos, hermanos. Hemos compartido las ganas de caminar juntos. Bueno, tan es así que los dos se han citado a ellos o a sus sucesores en Nicea para el año 2025, cuando se cumplan 1700 años del concilio. Pero todavía hay más. El Papa y el Patriarca tienen intención de hacer cambios concretos y nos lo adelantaba en el avión de vuelta. Forse nel Concilio panortodosso si faccia qualcosa è la data della Pasqua, perché un po' ridicolo. Ma dimmi, il tuo Cristo quando resucita? La settimana prossima è il mio resucitato la scorsa, ¿no? Quizá en el Consejo Panortodoxo se hará algo con la fecha de la Pascua, porque es un poco ridículo. Pero dime, ¿tu Cristo cuándo resucita? La semana que viene. El mío ha resucitado la semana pasada. La fecha de la Pascua es un signo de unidad. Con Bartolomeo hablamos como hermanos, nos queremos y nos contamos dificultades de nuestro gobierno. Una cosa de la que hemos hablado bastante es del problema de la ecología. Así que parece que habrá pasos concretos y pronto. Por cierto, esa entrevista con los periodistas en el avión de vuelta a Roma ya lo hizo volviendo de la JMJ de Río de Janeiro. ¿De qué otros temas habló en ese viaje de vuelta? Pues de todos, de todo lo que le preguntamos, porque no hubo ni normas previas, ni cortapisas, ni límites de ningún tipo. Pero claro, para nosotros fue un shock, fue una bomba escucharle hablar de España, de Andalucía, de los ninis. Se descartan los jóvenes y esto es gravísimo. En Italia creo que la desocupación juvenil está sobre el 40%, en España es el 50% y en Andalucía, en el sur de España, el 60%. En Andalucía, sur de España, 60%. Esto significa que hay toda una generación de nini. Y claro, el tema de la pederastia salió a la luz. La respuesta del Papa fue tajante. En este tema, en este problema, no habrá hijos de papá. Dirò una comparazione soltanto. Es como hacer una mesa negra. Diré una comparación solo. Es como hacer una misa negra, por ejemplo. Tú tienes que llevarlo a la santidad y lo llevas a un problema que va a durar toda la vida. Sobre esto hay que seguir adelante. Tolerancia cero. Tolerancia cero.
Habló del celibato, habló de una posible renuncia, pero a mí me gustaría destacar lo que aclaró sobre el próximo sínodo de la familia. Al Papa no le ha gustado mucho lo que ha visto y oído estos meses. A mí no me ha gustado que tantas personas, también de Iglesia, hayan dicho, el sínodo para dar la comunión a los divorciados. Yo he sentido como si todo se redujese a una casuística. Y no, la cosa es mucho más amplia. Hoy todos lo sabemos, la familia está en crisis. Los jóvenes no quieren casarse, o no se casan, o conviven. O no se esposan, o conviven. Y por último, ante la pregunta trampa de cuáles son los obstáculos para la reforma de la curia romana, el Papa contestó, el primer obstáculo soy yo, y se reía. Paloma, pues entre la actividad del Papa esta semana, que no para, recordamos su mensaje a la Organización Internacional del Trabajo y su encuentro con la presidencia del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, a quien manifestó su preocupación por el drama de los inmigrantes ilegales en México y Centroamérica. Sí, brevemente, a la Organización Internacional del Trabajo, con motivo de la conferencia que están celebrando, que empezó el pasado día 28, les decía, estáis en un momento crucial de la historia económica y social que plantea retos a todo el mundo. Y uno de esos es la migración de masas, la globalización de la indiferencia. El Papa subrayaba, les expone a ulteriores peligros esa globalización de la indiferencia que después de la emigración se convierte en trata de seres humanos, en trabajo forzoso, en la esclavitud. Y exclamaba, es inaceptable que en nuestro mundo el trabajo hecho por los esclavos sea moneda de uso corriente. No se puede seguir así. Con el CELAM, pues estuvo reunido el martes, más de 1 hora y media, y hablaron mucho de ese sínodo extraordinario que se celebrará en agosto en Panamá sobre la familia y que, como contaba el presidente del CELAM, Monseñor Aguiar, pues pretende llevar las enseñanzas de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium al tema de la familia. En esa reunión, el Papa insistía, como hemos escuchado, no es solamente el tema de la comunión de los divorciados, porque no es el único y fundamental. Lo que me preocupa es la crisis de la familia. Y recordamos, para terminar, que esta tarde el Papa Francisco tiene previsto un encuentro con miembros de la Renovación Carismática en una semana en la que también hemos conocido unas importantes cifras de la Iglesia Católica reflejadas en el nuevo anuario pontificio. Paloma. Bueno, es así que los católicos crecen a mayor ritmo que la población mundial. Entre 2005 y 2012 los católicos en el mundo han aumentado un porcentaje del 10,2%. Han pasado de 1.115 millones a 1.229. Es llamativo que el área con más católicos sea Europa, todavía con el 23%, pero es la que menos crece. En realidad es África, donde más avanza el número de católicos. Y luego hay un dato curioso, las vocaciones. Es verdad que hay falta de vocaciones en algunas zonas, pero en realidad el número total de sacerdotes ha aumentado un 2% en este periodo. Hoy hay 406.411 sacerdotes en el mundo y las vocaciones en los seminarios han crecido un 5%, un 4,9% concretamente en este periodo de 2005 a 2012. Efectivamente, hoy es un domingo especial porque por primera vez en el Estadio Olímpico de Roma tendremos ese encuentro con 52.000 personas de 52 países de la Renovación Carismática, que habitualmente no lo hacen en esta ciudad, pero claro, es un día especial y el Papa asistirá de 5 a 6, desde las 17 hasta las 18, en esta oración de alabanza, testimonios, diálogo y escucha, como lo han denominado los organizadores. El lema, convertíos, creed, recibid el Espíritu Santo. Pues gracias, Paloma. Otro domingo que tampoco descansas, ¿no? Bueno, esto no cansa. Feliz domingo. Pues completamos esta información con el comentario desde Roma del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Deshacer la maleta después de un viaje es como abrir el cajón de los recuerdos, sobre todo si se trata del que acabamos de realizar acompañando al Papa Francisco en su peregrinación a la Tierra Santa. De Jerusalén me he traído un ramito de olivos, símbolo por excelencia de esa paz que desean todos los hombres y mujeres de la tierra, pero que en tantos casos no acaba de llegar. Nuestro Papa, precisamente, ha visitado Jordania, los territorios palestinos e Israel con la palabra paz en los labios desde el primero al último de sus discursos. No ha dejado de invitar a unos y a otros, a todos sin excepción, a encaminar sus esfuerzos a lograr esa paz que es un don de Dios, pero que los hombres tenemos que esforzarnos por conservar. En esa tierra donde, como dijo en Belén, nació el príncipe de la paz, no hay en estos momentos un conflicto abierto, los cañones no disparan ni hay bombardeos como en la vecina Siria.
Pero en la Tierra Santa no puede hablarse de una paz verdadera cuando sus habitantes se miran con recelo, con sospechas de que los otros quieren eliminarlos, con miedo a que en cualquier momento explote de nuevo la violencia. Francisco no se resigna y no se ha quedado en las meras palabras, por eso ha tenido el imponente coraje de invitar a los dos personajes que mejor representan al pueblo palestino y al pueblo judío, al presidente Simón Pérez y al presidente Abu Mazen, a venir a rezar con él en el Vaticano por la paz. A algunos esta iniciativa les parecerá pueril, por ingenua. Son los que creen en la estrategia de las armas, de las presiones diplomáticas, de los ataques verbales. Bergoglio, por el contrario, piensa que cuando uno abre de verdad su corazón a Dios todo puede suceder y por supuesto del cielo puede llegar lo que en la tierra somos incapaces de construir. Por eso, el 8 de junio no se trata de sentarse en torno a una mesa de negociaciones, sino de abrir el corazón a Dios y pedirle mercedes, como decíamos entonces. Nunca el hombre es más grande que cuando se pone de rodillas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Y no dejamos Roma porque Paloma Gómez Borrero tiene un apunte con acento español en la agenda del Papa Francisco. En la maleta de Papa Francisco, en el difícil y arriesgado viaje a Tierra Santa, no cabía ninguno de esos 20 libros preferidos por Francisco. Ha sido una peregrinación tan intensa, agotadora, entre emociones, discursos y encuentros, que ha estado centrada en la oración. Sin embargo, sabemos que entre los 20 libros que ama leer y releer el Papa está El Divino Impaciente de José María Pemán, la primera y más famosa obra del escritor andaluz que dedicó a la persecución de la Compañía de Jesús. Cuando la familia Pemán lo supo, le envió al Santo Padre la edición de 1940 con agradecimiento y filial afecto. Y pocos meses más tarde recibieron una carta fechada el 17 de septiembre del año pasado, en la que Papa Francisco reconocía que la lectura de esas páginas de gran belleza y no menor profundidad es aleccionadora. Es un tesoro, escribe el Papa, que no deja de interrogarnos, sorprendernos y enseñarnos. Confía también que cuando enseñaba literatura en Argentina a sus alumnos les animó a que representaran la obra y comenta que la hicieron muy bien y cosecharon bastantes aplausos. Papa Francisco termina con esta hermosa frase: ¿cuántos Pemán necesitaríamos hoy? Mercedes, la hija de José María Pemán, me leyó la carta con la emoción que no escondía y me contó también que van a regalarle al Santo Padre el libro Tesoro de la Familia, un libro muy desconocido para los lectores, que escribió José María Pemán a su madre sobre la Virgen María. Unas meditaciones preciosas sobre lo que María, como dice el Evangelio, guardaba en su corazón. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en España. El obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño, Juan José Omella, ha hablado con nuestros compañeros de COPE Logroño de varios temas de actualidad con motivo del 10º aniversario de su nombramiento episcopal. COPE Logroño, Carlos Cuartero, buenos días. Hola, buenos días. El jueves 29 de mayo se cumplieron 10 años de Juan José Omella como obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada Logroño. Una década que repasó ese mismo día en la mañana de COPE, destacando que a pesar de que los tiempos han empeorado en el capítulo económico, han mejorado notablemente en solidaridad. Monseñor Omella aseguró que cuando vienen mal dadas, los cristianos suelen sentir la religión de una forma más intensa. Por eso dijo, la caridad es afortunadamente un valor en alza. En este sentido, subrayó la extraordinaria labor social de Cáritas y el importante papel que juega la familia en estos tiempos de crisis. Como conciliario de Manos Unidas, Juan José Omella asegura que se le abren las carnes cuando contempla escenas como los saltos masivos de inmigrantes a la valla de Melilla ante la pasividad internacional. Se te abren las carnes y dices, no hay derecho, no hay derecho. Mire usted, el tema de la cooperación internacional, a Dios gracias, está en la realidad de nuestra sociedad. Pero tengo que decir que en estos momentos de crisis, Europa no está dando el do de pecho. El Papa ya lo ha dicho varias veces, esto es una vergüenza, y Europa tiene que reaccionar. También se refirió Monseñor Omella al reciente viaje de su santidad, el Papa a Tierra Santa, que según él puede contribuir de forma importante a la pacificación de esa zona de Oriente Medio.
El Cabildo de la Catedral de Córdoba ha publicado un folleto con el fin de informar sobre la historia de este templo y de la permanente tarea de conservación y de financiación de proyectos de ayuda social que se lleva a cabo desde ese Cabildo. Nos lo cuenta desde COPE en Córdoba, Natividad Gavira. Aparte de conservar el monumento, el Cabildo realiza una intensa y callada labor de ayuda social, contribuyendo a sufragar una larga lista de proyectos sociales, y ante la demanda de información de los cordobeses, este documento quiere desmontar la campaña de desinformación orquestada. El órgano de gobierno del principal templo de Córdoba quiere explicar a los ciudadanos la labor que realiza respecto al mantenimiento de la mezquita catedral. Se exponen los numerosos proyectos sociales que desarrolla la Iglesia a través de este órgano. 16 millones de euros se destinaron a iniciativas benéficas, otros 20 se emplearon en el mantenimiento del templo en los últimos 8 años. El díptico informativo recoge un recorrido por la historia del templo católico desde el año 1236 y algunos detalles de su construcción sobre la antigua basílica visigoda de San Vicente Mártir. Los abulenses han respondido satisfactoriamente a la llamada de la diócesis para su colaboración en los actos del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. COPE Ávila, Usi Rueda. Los abulenses han respondido satisfactoriamente a la llamada de la diócesis para su colaboración en los actos del 5º centenario. A día de hoy, cuando quedan tan solo 4 meses y medio para que comience esta cita, son más de 450 los voluntarios inscritos para ayudar en la organización de este gran acontecimiento. Unos voluntarios que se dividen en 2 grupos. Por un lado, los que estarán presentes en los lugares teresianos en los fines de semana de todo el año jubilar, y por otro, los que colaborarán en los grandes eventos programados. Esta semana se presentaba su formación, que comenzará el próximo 14 de junio con una primera toma de contacto y la creación de los diversos grupos de trabajo. Una formación que se traduce en una gran oportunidad teresiana, como explica Justo Herráez, de la Comisión Diocesana del Voluntariado. Y es una gran oportunidad para que estas personas se introduzcan o profundicen en lo que es la figura de Santa Teresa, sus escritos, sus hechos, sobre todo sus valores que se nos antojan y consideramos que son muy actuales y pueden ser una gran enseñanza para nuestra vida cotidiana. El segundo bloque de la formación será ya en el mes de septiembre y se centrará en la espiritualidad de la Santa Abulense, en formación histórico-artística sobre los lugares teresianos, gestión de control de masas, primeros auxilios y protocolo. Por otra parte, y continuando con esta efeméride, el pasado viernes se celebró la reapertura oficial de la capilla del nacimiento de Santa Teresa, ubicada en el convento de Carmelitas Descalzos y que fue en su día la casa familiar de Teresa de Cepeda y Ahumada. Tras más de 10 meses de obras, la capilla ha quedado acondicionada para ser el corazón del 5º centenario, todo para recuperar un esplendor que se convertirá en el centro de todas las miradas a partir del próximo mes de octubre. Cáritas León constata un alarmante incremento de las desigualdades y de peticiones de ayuda. Nos lo cuenta desde COPE León Maribel Fernández. La memoria 2013 de Cáritas León es dramática, en palabras de la directora Beatriz Gallego. Los brotes verdes son una utopía y se registran máximos históricos de desempleo y desigualdad social. También se ha producido un gran incremento en el número de personas que hasta hace poco no padecían situación de exclusión y que ahora, afectadas por la crisis, acuden a Cáritas. Desde Cáritas se observa que se está provocando una profunda agudización de las desigualdades, con el consiguiente aumento de la fractura social. Beatriz Gallego dice que la vivienda y la educación se llevan la mayoría de esas ayudas. También destacan los cursos de formación que imparte Cáritas. Se han triplicado las solicitudes de personas de más de 40 años que luchan por un empleo. Y no se puede olvidar tampoco la labor de los 500 voluntarios que dedican su tiempo a la solidaridad. El obispo Monseñor Julián López agradece a todos los que colaboran con Cáritas. Recordar sencillamente que Cáritas es la diócesis, que Cáritas es la Iglesia, y quiero por ello agradecer a todas las personas que trabajan en esta institución y desde luego a todos los diocesanos que colaboran en la tarea de Cáritas. Decirles que las donaciones desde que comenzó la crisis en 2008 han pasado de 300.000 euros a casi 1 millón. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en la cadena COPE. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos ahora con la última hora de la actualidad en el mundo y en España, después con la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.